El día de hoy les estaré hablando del conflicto que tuvo la Unión Soviética y Estados Unidos, o sea, la Guerra Fría. Por mi grupo conformado por Dana Valeria Mogollón Ortiz, Freiber Quiroga y yo, Sarit Gómez. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo marcado por el conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y el otro con el comunismo. El término Guerra Fría fue atribuido por primera vez al periodo correspondiente a 1945 por el escritor británico George Orwell, autor de la novela 1984. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el escritor usó el término en un ensayo donde presagiaba que dicho escenario desalentaría la guerra abierta entre las dos grandes potencias, lo que daría lugar a un estado permanente de Guerra Fría. Causas. Las causas de la Guerra Fría pueden resumirse en el miedo y el sentimiento anticomunista que el surgimiento del comunismo desató entre los sectores de poder en Europa y Estados Unidos, a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil en China en 1927. Tierra, recursos y otros intereses económicos, amenazas a la soberanía de un país, expansionismo o intereses territoriales, equilibrio de poderes en diversas regiones, diferencias ideológicas y políticas, intolerancia. Fase 1. Primera Guerra Fría. Durante esta etapa, ni el este ni el oeste pudieron predominar uno sobre el otro, de modo que este desenlace quedó inconcluso, debido a la paridad de fuerzas en ambos lados. Fase 2. Antagonismo o oscilatorio. A este periodo el autor lo situó entre la Primera Guerra Fría, caracterizada por una confrontación estática, y el periodo de distensión, esencialmente de negociación. Fase 3. Distensión. Durante la misma, las tensiones no revisten mayor importancia y pueden observarse un aflojamiento de la puja este-oeste que se reflejó en una marcada reducción de la carrera armamentista y en esta tendencia a la tolerancia del otro segundo orden social. Fase 4. Segunda Guerra Fría. Esta etapa estuvo signada nuevamente por una fuerte tendencia ideológica que giraba en torno de considerar al enemigo como una amenaza para toda la humanidad. Consecuencias. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en el principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Fin del comunismo. Como podrás ver, las consecuencias de la Guerra Fría permean hasta la actualidad, lo que la convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. ¿Y quién ganó la guerra? Estados Unidos y la Unión Soviética también compitieron para demostrar el dominio tecnológico en una carrera espacial de 20 años. La Unión Soviética obtuvo la primera victoria con el lanzamiento en 1957 del Sputnik 1, el primer satélite artificial del mundo, mientras que Estados Unidos fue el primer país en enviar un hombre a la Luna en 1969. Solo a mediados de la época de 1970, las dos naciones comenzaron a cooperar en misiones conjuntas. A mediados de la época de 1980, la vida detrás de la cortina de hierro había cambiado. Los levantamientos democráticos se estaban filtrando en las naciones del bloque soviético y la propia URSS luchaba contra el caos económico y político. Estados Unidos y la URSS forjaron una relación más abierta, incluso negociando un tratado nuclear en 1987 que eliminó de los arsenales de las naciones una clase de misiles lanzados desde la Tierra particularmente peligrosos. Participantes de esta guerra. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS,
entre 1947 y 1941. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado al capitalismo y el otro alineado al comunismo. Nikita Khrushchev fue secretario general del Comité Central Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Joseph Stalin, Fidel Castro, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Franklin D. John Fitzgerald Kennedy y George Marshall. Muchas gracias por su atención. Espero hayan comprendido muy bien el tema.